Google Colab. Si estás intentando aprender a programar o estás intentando aprender más de ciencia de datos, seguramente habrás escuchado de esta plataforma. En el siguiente video te voy a explicar qué es, cómo se utiliza y unas cuantas cositas que deberías saber para poder ocuparlo mejor. ¡Vamos allá! Ok, esto que están viendo en pantalla es un cuaderno de Google Colab. Te dejaré el link a este cuaderno en la descripción. Y además, si es que no has activado Google Colab en tu cuenta de Google, te dejaré un link de cómo hacerlo con capturas de pantalla y el paso a paso para que puedas tú también activarlo en tu cuenta. En este cuaderno, lo primero que parto colocando es que ¿por qué se ocupa Google Colab? Tú puedes escribir texto y código en el mismo entorno, entonces se ocupa generalmente para poder explicar conceptos o para poder explicar código y a la vez el ejecutable. No requiere ninguna configuración. Básicamente tú vas y abres un nuevo cuaderno. Te voy a enseñar más adelante cómo se hace. Y podrás escribir y ejecutar un script de Python o de R. También se puede con R, pero no es tan común. Desde acá, sin necesidad de preocuparte por instalar diferentes software o librerías o que tu computador pueda correr estos softwares bien, etc. Además, es parte de la suite de Google Drive. Por lo tanto, tiene otras cosas que en general son habituales de esta herramienta. Por ejemplo, el hecho de que puedas compartirlo con otra persona, de que muchas personas puedan colaborar en el mismo documento al mismo tiempo y además que pueda tener un control de versiones. Y también otra razón por la cual se ocupa es el hecho de que te permite tener acceso a GPU y TPU. No voy a entrar en el tema de la TPU porque es algo más complicado y específicamente más de cuando trabajas en ciencia de datos, pero GPU quizás lo has escuchado del punto de vista de las tarjetas de video, como las Nvidia. ¿Por qué nos interesaría tener acceso a ese tipo de tarjetas de video? Porque corren mejor algunos modelos de ciencia de datos u otras cosas que requieren más capacidad de procesamiento. Y Google Colab te permite acceder haciendo un par de configuraciones de manera fácil. Dado todas estas características, es que la gente muchas veces prefiere ocupar Google Colab. Otra alternativa para este mismo tipo de software es algo que se llama Jupyter Notebooks. La gran diferencia es que Jupyter Notebooks se corren en tu propio computador. Por lo tanto, ahí sí requieres la configuración, es más difícil colaborar, etcétera, etcétera. Entonces tienes esta versión como en la nube, que es Google Colab, que es lo que vamos a aprender hoy día, y tienes la versión más en tu computador, que es Jupyter Notebooks. En particular, como profesor, cuando me toca explicar temas de código, prefiero ocupar Google Colab, porque así me aseguro de que todos mis estudiantes están ocupando el mismo entorno. Dicho eso, ahora vamos a conocer más el software. Si se dan cuenta, cuando yo coloco mi mouse encima de una de estas cosas aquí, aparece como un borde, ¿cierto? Eso quiere decir de que esto es una celda. Las celdas pueden ser de dos tipos. Una es de texto, como esta. Otras pueden ser de código, como esta que está acá abajo. Esta de código se caracteriza porque está con un fondo de color distinto, en este caso gris, dependiendo de tus configuraciones puede ser otro color, pero en general es este. Y tienen este botón acá al lado que tiene que ver con el botón de ejecutar. Esto es porque cuando aprietas este botón se va a ejecutar un código. En este caso el código que yo tengo es simplemente comentarios y si aprieto aquí, esto empieza a conectarse con un servidor. Y esta es la gracia de Google Colab. Va y se conecta con una computadora que está en la nube, que es parte de los servidores de Google, y te dan un pedacito de ese computador para que tú puedas ejecutar tu código sin tener que hacer muchas más configuraciones. Si se dieron cuenta, cuando yo apreté ese botón de play, esto está acá, en la esquina... perdón, estoy aquí encima de esto. Ahora me voy a eliminar. Ok, ahora me saqué de la pantalla para que puedan visualizar correctamente lo que está aquí en la esquina superior derecha, que dice conectar. Cuando uno aprieta esta celda por primera vez, o bien cuando aprieta esto intencionadamente, por ejemplo, ahora voy a apretar acá, ocurre lo que les decía antes de que Google te asigna un pedacito del servidor para ti. Y esto pasa a transformarse en algo que va a decir RAM y disco, indicándote cuánto estás utilizando de ese computador en este momento. Y además te dice otras cosas relacionadas a tu cuenta de Colab Pro. Después podemos hablar de eso si les interesa a alguien, de qué tiene que ver esta cuenta y qué beneficios te da. Pero si se dan cuenta, aquí les dice que le han dado un pedacito en el cual tienen 12 GB de RAM, es mucho más que algunos computadores, y tienen como 100 GB de disco, que también es mucho más que varios computadores. Entonces esto te elimina la necesidad de que tú tengas que tener una máquina suficientemente poderosa para poder correr un código, de instalar cosas, etcétera, porque Google maneja toda esa infraestructura por ti en la nube. Entonces, como les decía, tú tienes dos tipos de celdas, las de texto y las de código. En las de código vamos a ver un ejemplo más adelante de cómo correr código acá. También puedes escribir texto. Textos, si se dan cuenta, varios de mis textos acá, algunos tienen encabezado, o sea, en el fondo tienen negrita acá, o acá esto que tiene esta pequeña flechita que te ayuda a ordenar un poco más los temas. Esto se hace con algo que se le llama el lenguaje Markdown. Y para editar una celda de texto, ustedes le hacen doble clic en el cuadernillo y les aparece esto. Y si se dan cuenta,
Esto, por ejemplo, que estaba en negrita, ahora pasó a tener doble asterisco al inicio y al final del texto. Esto básicamente convierte un texto en negrita. Colocarle solamente un asterisco, colocar un texto en cursiva. Colocar un asterisco antes de cada texto, eso hace que esto sea una lista. No tienen por qué aprenderse esas cosas y no vamos a revisar el lenguaje Markdown en profundidad, pero acá arriba, en esta barrita que están viendo en pantalla, en esa barrita pueden encontrar ciertas ayudas para si se les olvida eso. Por ejemplo, voy a apretar acá y voy a apretar el de cursiva, ¿ya? Y ahí me dice que puedo escribir esto y acá puedo colocar un texto en cursiva. Entonces, por ejemplo, hola, y se dan cuenta, cuando escribo hola, toma un tiempo, pero acá aparece hacia la derecha de la pantalla, aparece algo que dice hola. El único tema que como que me cuesta encontrar acá, y se los dejé en el cuadernillo acá abajito, es que muchas veces no puedo encontrar el tema de cómo se hace una tabla. Entonces, si ustedes van acá, doble pinchan, se dan cuenta que la tabla tiene la siguiente estructura, donde está esta barra, el encabezado, y cada encabezado se separa por eso mismo. Tienes una división que está caracterizada por estos 3 guiones intermedios y los datos abajo. Y cada vez que ustedes colocan una nueva fila, eso queda automáticamente en el formato de la tabla. También les comenté antes de Jupyter Notebook, que es la versión básicamente que es en el entorno local. Y para hacer algunas comparaciones entre esto, es que bueno, una cosa es que Jupyter Notebook se corre en tu propio computador, entonces tienes que instalarlo, tienes que configurar tus propias librerías, etc. Google Colab te da un acceso gratuito a tarjetas de video, que si tu computador no las tiene, no vas a poder tenerlo. Google Colab hace más engorrosa la gestión de paquetes. De estos, si es que están recién empezando a programar, van a aprenderlo más adelante, no es de las primeras cosas que se enseñan, pero básicamente un paquete es escribir un tercero para que tú puedas hacer cosas más eficientemente. ¿Ok? Quieren instalar este código de un tercero en sus propios computadores. En Jupyter Notebooks probablemente lo van a instalar una vez y lo van a poder ocupar desde ahí en adelante. Mientras que en Colab van a tener que escribir siempre el comando que les permite instalar eso. Entonces eso puede ser un poquito más engorroso. Eso sí, Google Colab viene precargado con muchas de las bibliotecas, por lo tanto hay muchas que pueden acceder fácilmente. Y Google Colab es mucho más colaborativo, permite mucho más compartir los archivos. O sea, no sé si más, pero más fácilmente los archivos que Jupyter Notebook, donde necesitas hacer un par de configuraciones adicionales. Ok, entonces ahora vamos a hacer nuestro propio cuaderno. Y para eso tienen que ir acá arriba, a donde dice archivo, esquina superior izquierda, y van a tipear en nuevo cuaderno, si es que están ahora en el link que les mandé, o bien en su cuenta Google, siguiendo los pasos de la activación que les dejaré ahora en la descripción, pueden siempre ir y crear un cuaderno. Entonces voy a apretar aquí, voy a decir nuevo cuaderno, y me abre otra pestaña en Google Chrome, y aquí estoy viendo mi cuaderno nuevo. E inicia por default, predeterminadamente, con una celda de código. Y en esa celda de código podemos empezar a escribir nuestro código de Python. Entonces, por ejemplo, no vamos a entrar ahora en detalle en cómo programar Python porque eso va a ser para otro video. Hay una guía que ya publicamos en Evo Academy que se las dejaré abajo también, que es la parte 1 de cómo aprender a programar, si es que ustedes no han empezado. Pero, por ejemplo, voy a suponer que estoy escribiendo aquí mi variable. Voy a decir mi variable es igual a mi nombre, por ejemplo, Seba. Y después, si quiero escribir print, esto simplemente es parte del código de Python. Si no saben de esto, no se mareen. Hola, mi variable. Y ahora, recuerden que nosotros nos tenemos que conectar a la máquina. Si estamos corriendo por primera vez un código, tiene que pasar todo ese proceso de conectarse. Por ejemplo, si ahora aprieto esto, va a tomar un tiempo para conectarse. Me voy a quitar ahora del video para que puedan ver cómo esta sección de la esquina superior izquierda que dice conectar cambia cuando yo aprieto este botón. Lo apreté, dice acá abajo que mi celda ya se está ejecutando y esto cambió a conectado dice ahora, y me muestra el estado de mi computador. Y esta celda de código se resolvió y me mostró el resultado de esto. Como esta celda es de código y el código se ejecuta desde la parte superior hasta la parte inferior, lo que te va a mostrar es lo último que pueda mostrar. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esta celda de código, la voy a copiar, y acá tienen dos maneras de generar una nueva celda. Acá arriba, ¿ya?, que dice código, o al medio de la celda donde están ahora, dice código. La gran diferencia es que este siempre va a ser al final. Por ejemplo, si aprieto código de nuevo, va a ser otra celda al final. Mientras que este es inmediatamente abajo de la celda en cual estoy apretando el comando. Por ejemplo, si aprieto texto acá, va a generar una celda de texto inmediatamente abajo de esta donde lo apreté. Pero fuera de eso, lo que les quiero mostrar es que
el código siempre se ejecuta desde arriba hacia abajo y va a desplegar lo último que pueda desplegar. Entonces, por ejemplo, acá voy a copiar el código que hice antes, pero voy a hacer la siguiente diferencia. Acá voy a escribir, por ejemplo, esto se va a mostrar antes. Se ejecuta desde arriba hacia abajo, me genera mi variable, imprime algo y después imprime lo otro. Cuando, por ejemplo, tengo dos variables, voy a decir variable 1, por ejemplo, que es igual a 20, variable 2 es igual a 12, y les voy a pedir después de que me diga, esto se puede hacer aquí, que me diga los dos estados de las variables, siempre te va a mostrar el último. Por lo tanto, la variable 1 van a ver que no se va a desplegar. Entonces voy a correr el código y me muestra solamente variable 2, que es el estado 12. Tienen que tener en cuenta que si alguna vez quieren desplegar información acá, pueden ocurrir este tipo de cosas. Esto es una pequeña introducción a lo que es las celdas de código. Las celdas de texto también las pueden generar de modo similar, van al medio de la celda, escriben acá, y aquí ya pueden empezar a escribir. Lo más útil, a mi parecer, es poder escribir encabezados. Por ejemplo, acá yo puedo decir encabezado 2, porque tiene dos tags, ¿ok? Y acá arriba, yo generalmente creo que es una buena práctica partir dándole un título. Entonces, por ejemplo, acá le voy a decir cuaderno de ejemplo, escrito por Seba. Y se dan cuenta, cuando coloco el hashtag o almohadilla, después esto lo interpreta como un encabezado. ¿Por qué es tan importante el tema de los encabezados? Es porque cuando tú estás programando, lo ideal es que con estos cuadernos tú puedes contar una historia. Por ejemplo, oye, estoy generando un modelo de inteligencia artificial, entonces te parto contando, por ejemplo, que me descargué la base, después la procesé, después corrí el modelo y después ejecuté los resultados del modelo, por ejemplo. Quiero contar en el fondo esto en una tabla de contenidos para que sea fácil de navegar. Si ustedes colocan adecuadamente los hashtags aquí o las almohadillas, o los gatos, no sé cómo le llaman ustedes, de cada una de las cosas que están escribiendo, por ejemplo acá, y después, por ejemplo, voy a generar otra celda de texto y le voy a poner encabezado 3. Cuando ustedes van así, de manera ordenada y consecutiva, van a poder ir a este botón que está acá, que es con el puntito y las rayas, y hacen clic acá, y si se dan cuenta aquí, está el título 1, título 2, título 3. Les queda de manera automática un índice que pueden ocupar para que alguien pueda navegar su documento. Y otra cosa que les quería contar es que también cuando ustedes están programando hay otra opción acá, que es esto que está aquí, que parece una fórmula matemática. Yo pincho acá y me muestra el estado actual, se demora un poco, pero me muestra el estado actual de las variables que generé con mi código. Por ejemplo, acá arriba, si se dan cuenta, yo generé mi variable y me dice que es una variable de tipo string. Para los que no saben programar, eso es básicamente un texto, lo vamos a ver en otro video, que tiene 4 caracteres y tiene el valor de Seba. Mientras mi variable 2 es una tipo int, que es integer o entero, ¿okay? Y tiene el valor de 12. Después supongamos que más adelante yo escribo otra celda de código y sobreescribo, digamos, mi variable y ahora le pongo es igual a Sebastián, más extenso. Entonces ejecuto y ahora, si se dieron cuenta, aquí apareció como un flash verde, y eso quiere decir que se actualizó esa variable y ahora es Sebastián. Entonces les muestra el estado actual de las variables que ustedes han ido ejecutando. Y finalmente otra cosa que tienen aquí es este pequeño icono de acá que son los archivos. Ustedes pueden subir archivos, pero esos archivos van a ser temporales, o sea, van a servir por mientras ustedes estén ejecutando el código, mientras estén conectados a la máquina, pero después cuando ya, por ejemplo, dejaron esto botado, se fueron a comer o cerraron la ventana y no han vuelto, etc. Google les va a desconectar ese espacio, no les va a dar por siempre este espacio para su cuaderno. Entonces en algún momento los va a botar y en el momento que los bote se van a eliminar todos los archivos que ustedes subieron ahí o que generaron, porque a veces con el código que ustedes van a hacer, especialmente en lo que tiene que ver con Machine Learning, ustedes generan también códigos. Y todo eso lo tienen que descargar o subir antes de que se vaya a eliminar. Entonces esta carpeta de acá es temporal y les permite gestionar archivos. Dicho esto, ahora vamos a volver al instructivo. Recuerden que este instructivo está abajo en los comentarios. Y también aprovecho esta pequeña pausa de vuelta para pedirles que si les gusta este video y si quieren más instructivos como este, por favor suscríbanse y denle like para que así puedan apoyar al canal. Entonces, hay un par de cosas antes de que cerremos esta introducción que yo creo que deberían saber. Por ejemplo, si estás recién aprendiendo a programar en Python, puede ser que te ocurran cosas como esta. Por ejemplo, una vez vi que uno de mis estudiantes quería hacer un print de esta manera. Puso print igual hola mundo. Y si ejecutas este código,
te va a decir que está bueno, porque finalmente lo que estás haciendo, de que vamos a ver lo que ya aprendimos del inspector de variables, vamos a apretar acá, y es que tenemos una variable llamada print de tipo string, que ahora se llama hola mundo. Pero print también es el nombre de una función del sistema que te permite imprimir algo. Entonces, por ejemplo, si ahora corro esto, me va a dar un error, porque estaba tratando de leerlo como una función, que es un poco más técnico, así que no me quiero meter mucho en eso, pero básicamente va a dar un error. Si te llega a pasar algo como esto, en cual tú estás mega convencido que este código está bueno y que simplemente estás teniendo un error de arrastre y quieres eliminar todo este error que hiciste antes, tienes que ir acá arriba, a donde dice entorno de ejecución, y acá donde dice reiniciar entorno de ejecución. Y ahí dices que sí, y ahí lo que va a hacer es agarrar esa instancia que tenías en la nube, la va a soltar, va a reiniciar la máquina y te vas a volver a conectar. Entonces va a eliminar todos los estados de las variables que tú hayas hecho. Entonces, por ejemplo, ahora, en el rato que les estaba comentando, ya se desconectó y volvió a conectarse y las variables se eliminaron de este inspector de variables que teníamos en la pantalla. También, como les decía antes, Google Colab es una instancia temporal, por lo tanto, si ustedes suben un archivo, ese archivo va a durar por mientras estén conectados al servidor y después cuando se desconecten ya no van a estar sobre archivos, lo mismo que se generan para que los puedan descargar. Entonces acá en la pantalla les dejé algunos códigos que les pueden servir para poder gestionar archivos más permanentes. Por ejemplo, cuando yo enseño temas de Business Intelligence y quiero que mis alumnos, estudiantes, descarguen una base de datos, generalmente les doy un link de Google Drive y ocupo el comando gdown y eso te permite descargar algo desde tu cuenta de Google. Tienes que compartirlo obviamente para todo el mundo, no puede ser privado, etc. Y también tienes este método que yo lo corro e inmediatamente me da la opción acá de elegir un archivo desde mi sistema. Que no voy a elegir nada porque no tengo nada que subir, pero también podría eventualmente subir esa base de datos, tenerla descargada, subirla acá y después procesarla. Y si no quieren subir nada, bueno, acá ves en cancelar. También, por ejemplo, si esto está en la nube, si tienen un archivo que está en la nube, pueden ocupar, por ejemplo, estos métodos de acá. Por ejemplo, este es de Pandas, que de nuevo una librería que no vamos a entrar en muchos detalles ahora qué es. Pero, por ejemplo, esto te sirve para leer un archivo CSV y acá pueden colocar la URL de su contenido. Otro punto que les quería comentar es el tema de las tablas de contenido, que os comentamos en la sección anterior, pero así es como luce, por ejemplo, cuando ya tienes un cuaderno donde la tabla de contenido está bien hecha. Entonces, por ejemplo, la persona puede ir apretando cada uno de estos y navegar fácilmente el cuaderno que tú acabas de crear. Y también, otra cosa que también quiero que sepan de Google Colab es que Google Colab te permite jugar con otras librerías de Python, no solamente con la base. Algunas de las librerías conocidas que maneja es NumPy, Pandas, Matplotlib, entre otras. Y además te permite generar visualizaciones dentro del cuaderno, como por ejemplo, acá simplemente hice un código para visualizar algo y esto, por ejemplo, acá está visualizando una función. No tienes por qué sacar los datos fuera del Colab y montar esto en Excel para poder hacer un gráfico, sino que puedes ocupar alguna de las librerías de visualización que existen para que se pueda desplegar aquí mismo. Y como les decía antes, también se puede ocupar con R. Generalmente es ocupado para Python, pero se puede ocupar para R y para eso tienen que ir acá a editar, tienen que ir a la configuración del cuaderno y acá tienen que cambiarlo a R. No puedes ejecutar Python y R en el mismo cuaderno. El cuaderno tiene que ser de Python o tiene que ser de R. Y sin nada más que decir, simplemente los quería invitar a que nos sigan en redes sociales. Los links están ahí en el cuaderno, también están acá abajo. No olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video donde podemos hablar más de cómo aprender a programar en Python ocupando precisamente esta plataforma Google Colab. ¡Hasta la próxima!